Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a sorprender y mucho. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Ya se imaginan por dónde van los tiros? Exacto, vamos a desgranar el supuesto gran miedo que Kerem Bürsin tendría por Hande Erçel. Si han oído bien, un miedo que, según los rumores y las especulaciones, podría tener un impacto significativo en su carrera e incluso en su vida personal. Antes de que se enganchen del todo a este fascinante tema, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que sean parte de esta comunidad. Y ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy tiene todos los ingredientes para mantenerlos al filo de la butaca. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento: Kerem Bürsin, ese actor carismático y talentoso que conquistó corazones con sus papeles, y Hande Erçel, la bella y talentosa actriz que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno mediático. Y es precisamente esa conexión, ese magnetismo que irradiaban juntos, lo que ha alimentado un sinfín de rumores y especulaciones a lo largo del tiempo. Pero hoy no vamos a hablar de su relación pasada, de los momentos dulces o agridulces que compartieron, sino de algo mucho más intrigante, el presunto gran miedo de Kerem Bürsin. Y para que entiendan la magnitud de esto, debemos remontarnos a la época de mayor auge de su relación y de su serie juntos. En aquel entonces, Kerem y Hande eran la pareja del momento. Sus seguidores los adoraban, las revistas los perseguían y cada aparición pública era un evento. La intensidad de la atención mediática era, sin duda, abrumadora. Y es precisamente en este contexto donde surge la idea de un miedo. ¿Un miedo a qué, se preguntarán? Pues bien, los rumores apuntan a un temor profundo y, para muchos, sorprendente, un miedo a que su éxito y su popularidad dependieran en gran medida de su relación y de su química con Hande. Imaginen la presión. Eres un actor joven con una carrera en ascenso, y de repente te encuentras en el ojo del huracán, no solo por tu trabajo, sino también por tu vida privada, y aún más por la percepción de tu audiencia sobre tu pareja. Si la imagen pública que se ha construido es la de una pareja inseparable y exitosa, ¿qué sucede si esa relación termina? ¿Qué pasa con la conexión con tus fans? ¿Qué pasa con los proyectos futuros? Es aquí donde, según muchas fuentes y análisis de expertos en el mundo del espectáculo, residiría el gran miedo de Kerem Bürsin. El temor a que, una vez finalizada la relación con Hande Erçel, la chispa que encendió su popularidad colectiva se apagara, y que su estrella individual brillara con menos intensidad. Esto no es algo inusual en el mundo del espectáculo. Hemos visto a innumerables celebridades cuyas carreras han estado intrínsecamente ligadas a sus parejas, especialmente cuando comparten pantalla o protagonizan proyectos juntos. La imagen pública se fusiona, y la audiencia tiende a verlos como un paquete completo. Cuando esa unión se rompe, a menudo hay una desconexión, una especie de duelo para los fans, y para el artista, el desafío de demostrar que su talento individual es suficiente para mantener su relevancia. Ahora, ¿por qué esto sería un gran miedo para Kerem? Bueno, piensen en la cantidad de proyectos que se gestan a partir de la química de una pareja popular. Las empresas de publicidad, las marcas, los productores de televisión, todos buscan capitalizar ese fenómeno. Si Kerem y Hande eran el dúo dinámico, la idea de que uno sin el otro pudiera mantener ese nivel de atracción es, francamente, un desafío. Y la presión de no decepcionar a una base de fans que ha invertido emocionalmente en su relación y en su trabajo conjunto sería monumental. Los analistas de la industria a menudo hablan de la trampa de la pareja de pantalla. Una vez que te estableces como tal, es difícil separarte de esa imagen. Y si bien esto puede impulsar tu carrera en un momento dado, a largo plazo puede limitar tu crecimiento y tu capacidad para explorar diferentes roles o proyectos que no encajen en esa dinámica. Es posible que Kerem haya sido plenamente consciente de esto. Que a pesar de la felicidad que pudiera haber sentido en su relación, también existiera una preocupación subyacente sobre el futuro de su carrera individual si las cosas no salieran según lo planeado. Los rumores sobre este miedo se intensificaron tras su separación.
Se especuló que Kerem estaba preocupado por cómo sería recibido por el público en solitario, especialmente después de haber sido parte de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Las redes sociales se llenaron de debates, algunos apoyando a Kerem, otros cuestionando la profundidad de su miedo, y muchos lamentando el fin de la pareja en la pantalla. Pero, ¿es este miedo algo realmente justificable? Si miramos la trayectoria de Kerem Bürsin, vemos que es un actor con un talento innato y una presencia escénica innegable. Ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, incluso antes de conocer a Hande. Y después de su separación, ha seguido trabajando y participando en nuevas producciones. Sin embargo, es innegable que la sombra de su relación con Hande ha seguido presente en la conversación mediática. Quizás el gran miedo no se trataba tanto de una falta de confianza en su propio talento, sino más bien de la complejidad de la industria del entretenimiento y de cómo las percepciones del público pueden influir en las oportunidades laborales. En un mundo donde la imagen y la conexión emocional con la audiencia son tan cruciales, cualquier factor que pueda amenazar esa conexión puede ser motivo de preocupación. Además, hay que considerar la presión añadida de la vida de las redes sociales. Cada publicación, cada comentario, cada interacción se analiza al milímetro. Si Kerem y Hande habían cultivado una imagen de pareja feliz y exitosa, romper esa imagen públicamente podría haber generado una reacción en cadena que afectara no solo a su reputación, sino también a la forma en que los fans perciben sus proyectos individuales. El miedo podría haber sido a la decepción, a la pérdida de ese entusiasmo que antes generaban juntos. Otro aspecto a considerar es la presión de la industria turca en sí. Es una industria muy competitiva, donde el éxito de una pareja o de una serie puede abrir puertas a un sinfín de oportunidades. Si el éxito de Kerem y Hande estuvo tan ligado, la idea de que esa sinergia desapareciera podría haber sido un punto de inflexión aterrador para su carrera. Y aquí es donde el título cobra sentido, ¿verdad? El gran miedo de Kerem Bürsin por Hande Erçel. No se trata de un miedo de naturaleza romántica o personal en el sentido tradicional, sino de un miedo estratégico, un miedo a las repercusiones profesionales y a la percepción del público en el vertiginoso mundo del espectáculo. Es un miedo que nace de la interconexión entre la vida personal y la carrera, un tema recurrente en la vida de las celebridades. Se dice que el miedo a la pérdida es uno de los miedos más profundos que podemos experimentar. Y en este caso podría tratarse del miedo a perder la conexión con el público, a perder el impulso de su carrera, a perder la imagen de pareja exitosa que tanto había cautivado a sus seguidores. Y todo esto indirectamente ligado a Hande Erçel. Los expertos en marketing y relaciones públicas a menudo aconsejan a las celebridades que se mantengan cautelosas con sus relaciones públicas, especialmente cuando éstas se entrelazan con sus carreras. La línea entre lo personal y lo profesional puede volverse muy delgada, y las decisiones que se toman en un ámbito pueden tener consecuencias significativas en el otro. Por otro lado, también debemos preguntarnos hasta qué punto estos rumores son verídicos y hasta qué punto son simplemente especulaciones alimentadas por los medios y los fans. Es muy fácil crear narrativas alrededor de figuras públicas, especialmente cuando hay una historia de amor que capturó tanto la imaginación colectiva. Sin embargo, si asumimos que existe una base de verdad en estos rumores, podemos entender la complejidad de la situación. Ser una estrella de cine o televisión implica estar constantemente bajo escrutinio. Las expectativas son altas y la presión para mantener una imagen pública positiva es inmensa. Imaginen la presión de saber que tu popularidad está, en parte, ligada a la química que tienes con otra persona. Y luego, cuando esa relación termina, tener que enfrentarte a la posibilidad de que esa base de fans que te apoyaba ahora te vea de manera diferente, o que incluso disminuya su entusiasmo. Ese es el gran miedo que hipotéticamente Kerem Bürsin habría sentido. Podríamos decir que este miedo, si existió, es un reflejo de la naturaleza de la fama en la era digital. Ya no se trata solo de talento, sino también de cómo te conectas con tu audiencia a un nivel más personal, aunque sea a través de la pantalla. Y cuando esa conexión se ha construido sobre la base de una relación, la separación se convierte en un evento sísmico. Así que ahí lo tienen. El intrigante gran miedo de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Un miedo que, si bien puede sonar sorprendente, es un reflejo de las complejidades y las presiones del mundo del espectáculo. Un temor a la posible pérdida de popularidad y de oportunidades profesionales tras el fin de una relación que cautivó a millones. Y es un recordatorio de cómo
En la era moderna, las vidas personales de las celebridades están inextricablemente ligadas a sus carreras, y cómo la percepción del público puede tener un impacto profundo en su trayectoria. En resumen, hemos explorado la idea de que Kerem Bürsin pudo haber tenido un miedo considerable a que su carrera se viera afectada negativamente tras su separación de Hande Erçel, principalmente debido a la fuerte conexión pública que se había forjado entre ellos durante su relación y el éxito de su serie conjunta. Este miedo, según las especulaciones, radicaría en la preocupación de perder la popularidad y el favor del público, cuya atención se había centrado tanto en su relación como en su trabajo. Hemos analizado cómo la industria del entretenimiento, la presión de los medios y la naturaleza de la fama en la era digital podrían haber contribuido a este temor. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y los análisis del mundo del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por estar aquí conmigo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que este miedo de Kerem Bürsin es fundado? ¿Les parece realista que la carrera de un actor pueda verse tan influenciada por su vida personal? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para más contenido como este. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.